Bueno, iniciamos nuestro trabajo con el problema 3, cuyo texto es el siguiente. Un electrón entra en un campo eléctrico de 2,4 por 10 elevado a 4 newton sobre Coulomb. Como se indica en la figura, con una velocidad de 3 por 10 elevado a 7 metros sobre segundo. Sin considerar los efectos gravitacionales determinar la posición del electrón al salir del campo eléctrico. Esto está en página 29 del libro de Física 3. Los que quieren revisar dónde está ese problema, ahí está. Bien, la figura que viene con el problema es la siguiente. Hay una armadura o placa en esa parte de arriba. Hay otra armadura en la parte de abajo. Entonces tendríamos esto así, ¿verdad? La parte de arriba tiene valores negativos. En la parte de abajo, valores positivos. Bueno, es la idea. Está cargado positivamente la armadura inferior. Bien, hay un electrón que ingresa, puede ser por aquí. Por ahí ingresa con cierta velocidad. Pero lo hace en forma inclinada, ¿sí? Ese es un electrón. Entonces, como es un electrón con carga eléctrica negativa, tiene signo menos, ¿no? Entonces esto va a irse no hacia arriba, sino que comienza a formar una curva
hay un rechazo. Y entonces va a salir más o menos por ahí, ¿no? Va a salir por aquí. Hay un rechazo, ¿no? Bueno, necesitamos saber qué distancia recorre. Vamos a colocar aquí un segmento. Desde ahí hasta acá hay una distancia de 10 centímetros, según la figura. Esto sería D igual a 10 centímetros. Más o menos así. Desde ahí hasta acá. Bueno, y queremos saber qué altura, cuál es la posición a la salida, ¿no? Podría ser así. Esa distancia quiero ver qué distancia es la que hay aquí. Pues se me fue la señal. Esta distancia es la que quiero. Pongámosle valor Y aquí, o H. H o Y, si quiere ponerle, es lo que necesitamos conocer. Bueno, esa es la figura. Vamos a colocar aquí texto, figura. La que viene con el problema, ¿no? Bien, vamos a colocar luego los datos. Entonces, en los datos tenemos lo siguiente. A ver, tengo una velocidad de, ¿cuánto es la velocidad? 3 por 10 a la séptima. Metros sobre segundo. También tengo un campo eléctrico de 3. A ver, campo eléctrico es el primero. Estoy copiando mal el dato. 2.4 por 10 a la cuarta. Newton sobre Coulomb.
Ya, tengo la velocidad y el campo eléctrico. La carga eléctrica es un electrón. Esto equivale a 1,6. Ya lo vimos en el problema anterior, ¿no? Por 10 a la menos 19 coulomb. La masa de un electrón es 9,11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Es la masa de un electrón. Y nos preguntan el valor H. Eso sería los datos que intervienen. Bueno, analizando la figura, pues tenemos que hacer cálculos aplicados a movimiento parabólico, ¿no? Conocimiento de primer año de bachillerato. Vamos entonces a la siguiente pizarra. Colocamos cálculos. Bien, empezamos con la parte del inicio. Entonces, volvemos a escribir aquí inicialmente. Inicialmente, ¿qué tenemos? Calcular una velocidad horizontal multiplicando la B por el ángulo. Ah, el ángulo faltó en la figura, pero si hay un ángulo. Coseno de 30 grados, ya le ubico el ángulo. En la figura debe aparecer ese ángulo. Ese ángulo está en la figura, sino que me olvidé de... Este ángulo de aquí es 30 grados. 30 grados este de aquí. Y el vector es el de la velocidad. Bien, con esa aclaración seguimos. Entonces acá tendríamos Bx, o sea, velocidad horizontal, sería la velocidad que me dan, es por 10 a la séptima metros sobre segundos por el coseno de 30 grados. Entonces me va a dar que Bx es la velocidad horizontal, ¿no? Corresponde a 2,6 por 10 a la séptima metros sobre segundo. Entonces ahí ya tengo un valor de la velocidad de avance, que es la velocidad horizontal.
Bien, una vez que tengo eso, pues voy a calcular también la velocidad vertical. Y esto sería igual a la velocidad por el seno de 30 grados. La diferencia es solo la función, ¿no? La función trigonométrica. Entonces, tendríamos velocidad vertical a 3 por 10 a la séptima metros sobre segundo por el seno de 30 grados. Lo que nos da entonces que la velocidad vertical es 1,5 por 10 a la séptima metros sobre segundo. Y ahí ya tengo la velocidad de ascenso, ¿no? Pero al inicio, ¿no? Solo son cálculos iniciales. Entonces, toca continuar en la parte de acá, continúo con la aceleración. Cálculo de aceleración. Entonces partimos de que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Esta es la segunda ley de Newton. De aquí despejo aceleración y tendríamos fuerza sobre la masa. Pero la fuerza es la fuerza eléctrica, es la intensidad de campo por la carga dividido para la masa. Entonces allí reemplazo y tendríamos lo siguiente. A ver, al reemplazar tengo lo siguiente. La intensidad de campo de 2,4 por 10 a la cuarta Newton sobre Coulomb por la carga es la de un electrón, 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb. Entonces yo tengo ahí que prolongar la línea de fracción. Dividido para la masa del electrón, que es 9,11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Bueno, hasta ahí
se ve que se elimina el colon. Me va a quedar que la aceleración es igual hacemos la operación de 2,4 por 1,6 me da 3,84 3,84 me queda por 10 a la menos 15 Newton, que significa kilogramo por metro sobre segundos cuadrados. Eso es Newton, ¿verdad? Prolongamos esta línea dividido para la misma cantidad, o sea, 9,11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Se elimina kilogramos. Me va a quedar que la aceleración es igual, a ver, a 4,22 por 10 a la 15 metros sobre segundos cuadrados. Tengo la aceleración. Y entonces esos datos me van a permitir ir a la cálculo de la altura, ¿no? Que es lo que necesito. Entonces acá escribimos cálculo de la altura H. Muy bien. Para eso, recordamos la fórmula H igual, en este caso sería la velocidad inicial vertical, que es de Y por el tiempo, menos 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Bien, necesito calcular primero el tiempo. El tiempo no lo he calculado. Entonces, ¿cómo? El tiempo va a ser igual a la distancia horizontal para la velocidad horizontal. Entonces tendríamos lo siguiente. Los 10 centímetros equivalen a 0,10 metros. Y la velocidad horizontal ya fue calculada, es 2,6 por 10 a la séptima
metros sobre segundos. Entonces aquí se elimina el metro. Me va a quedar que tiempo es igual a 3,85 3,85 por 10 a la menos 9 quedaría. Esto quedaría segundo, ¿no? Entonces tengo este tiempo que es el valor que va a funcionar ahí en esa fórmula. La aceleración ya tengo. Entonces, el valor h va a ser igual a la velocidad en y, que salió 1,5, ¿no? Por 10 a la séptima metros sobre segundo por el tiempo, que es 3,85 3,85 por 10 a la menos 9. Estos son segundos. Menos un medio por la aceleración. La aceleración es 4,22 por 10 a la 15 metros sobre segundos cuadrados. Y por el tiempo cuadrado, que sería 3,85 3,85 por 10 a la menos 9 segundos elevado al cuadrado. Entonces se va a eliminar por simplificación este segundo con este segundo y este segundo cuadrado con este segundo que está interno, que se hace segundo cuadrado. Por lo tanto, voy a tener h igual 0,057 75 metros menos 0,031
275 metros. Al restar eso, me da 0,026 475 metros. Que expresado en centímetros sería, redondeando, 2,65 centímetros. Es lo que da como respuesta la altura o posición del electrón a la salida del campo. O sea, recorre 10 centímetros y tiene una altura a la salida de 2,65 centímetros. Esa sería la respuesta definitiva, ¿no? La respuesta. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Algo que no se comprendió? Me preguntan. Profe, Alena Orellana me acaba de informar que se le apagó la computadora y iba a ingresar por el celular, que se le puede dar acceso. Ya, listo. Cuando solicite le doy el acceso. Bueno, comentarios. A ver, vayas. Jordi, no le escucho hace tiempo. ¿Algún comentario? Todo bien, todo bien. Todo está bien. Hoy día no está Cedeño Villasís, Pen, Holguín, que no está matriculado todavía, Moncayo, Sandoya y Aneli no ha venido, Tuala Cristel tampoco está. Yo sí estoy. ¿Quién es yo? Cristel, Toala. Ya no le he puesto asistencia, ya le conté. Sandoya me llama la atención, ¿no está? A ver, Muentes, Erika, comentario o pregunta. Buenas tardes, soy la representante de Erika. Lo que pasa es que ella tuvo que salir porque se va a vacunar. Muentes, Erika, ya. Sí. Estuvo en clase, se fue. Sí estuvo, pero recién se fue. Bueno, gracias. Ok. Cerda, Manuel. A ver, Cerda. Sí, profe. Comentario, pregunta. No, sí estuvo todo claro. Ya. Bueno, para todos, pues no olviden de realizar la tarea. Hay algún ejercicio parecido. Entonces hay que tener en cuenta cualquier novedad y preguntar antes de que tenga dificultades en el desarrollo de la tarea. Bueno, avanzamos. Vamos a ir a ver unas diapositivas de temas nuevos. Veamos este. Tenemos aquí unas nuevas diapositivas. Hablamos de energía potencial eléctrica. A ver, Agila José, tenga la bondad, lea. Es el tipo de energía que depende de la posición de una carga de prueba. Respecto a la carga eléctrica que genera un campo eléctrico, se le mide en J y puede ser determinante aplicado a la siguiente fórmula. Bien, gracias. La unidad de medida se pronuncia Joule. Se escribe joules. Es el apellido del
científico que por primera vez midió pues lo que es la energía o el trabajo eléctrico, ¿no? Entonces, Joule. Los Joule son unidades de medida para, repito, trabajo o energía eléctrica. Bien, entonces, cuando hablamos de energía potencial eléctrica, póngale atención, estamos hablando de una energía de posición. O sea, ¿qué tipo de energía tiene al ocupar una determinada posición frente a otra carga eléctrica que genera un campo? Si yo me ubico con una carga de prueba frente a otra en el interior de un campo eléctrico, se produce una energía que llamamos energía potencial eléctrica. Esa energía potencial puede ser calculada por una fórmula que la vemos en la diapositiva. Eso equivale a la constante de proporcionalidad que ya la hemos tratado por la multiplicación de los valores de la carga que genera el campo multiplicada por la carga de prueba y dividido para la distancia que le separa, que le habíamos puesto R, ¿no? La letra R significa distancia o radio. Bueno, esta energía potencial tiene un valor si es que es medible el radio. Si el radio es infinito, se hace el radio infinito, la energía potencial es cero. Si el radio es cero, la energía potencial en cambio se vuelve infinita. Entonces hay que tener en cuenta esta explicación para el caso de preguntas de reflexión o de razonamiento. Va a depender de entonces de la distancia, si esta es medible o no. Cuando decimos que tiene un valor infinito es porque no tiene una forma de medirse. Es muy grande y es posible que ya la energía potencial está fuera del campo eléctrico que genera una carga. Entonces el radio es infinito. Y cuando decimos que el radio es cero, es porque una carga está pegada a la otra, está en contacto con la otra. Entonces el radio vale cero. Y en ese caso la energía potencial es infinita, es decir, un valor muy grande. Infinito quiere decir valor muy grande. Bueno, la imagen muestra eso, ¿no? Infinito es un símbolo parecido a un 8, pero acostado. Y ahí en ese caso, pues estamos hablando de que la energía potencial vale cero, si es que el radio es infinito. Entonces hay que considerar siempre esos valores cuando hablamos de energía potencial eléctrica. Otra de las cosas importantes, si ustedes recuerdan la fórmula a la que se llegó cuando medimos la fuerza eléctrica, es la llamada ley de Coulomb. Es parecida a esta fórmula. ¿En qué se diferencia? Se diferencia en que la distancia en la ley de Coulomb estaba elevada al cuadrado, mientras que en la energía potencial, esa distancia, que es R, no está elevada al cuadrado. Ahí está la diferencia. Si usted ve y compara, esas dos fórmulas son semejantes, solo se diferencian porque la distancia o el radio no está al cuadrado. Es fácil aprenderla entonces, ¿no? Si ya se aprendió la ley de Coulomb, es fácil aprenderse esta fórmula que habla de energía potencial eléctrica. Avanzamos. Trabajo o energía eléctrica. A ver, Olaya Adriana, tenga la bondad, lea. Trabajo o energía eléctrica. El trabajo de energía eléctrica necesaria, W, puede ser definido como el producto de una fuerza media que actúa sobre una carga de prueba, Q, por la distancia, R, que existe a la carga Q mayúscula, generadora del campo eléctrico.
Este trabajo eléctrico es una magnitud escalar y equivale a la variación de energía potencial. De esta forma se tiene W es igual a fuerza por distancia, que es igual a triángulo, no me acuerdo qué significaba. P es igual a EPF menos EP, su exponente O. Ya. Trabajo. Listo, listo. Vamos a explicar esa forma. Gracias. Bueno, para los que están siguiéndome y escuchando la explicación, pienso que todos están atentos. Trabajo o energía eléctrica. Se los relaciona porque tienen la misma unidad de medida, el trabajo o energía eléctrica. Se la mide, como ya dije, en Joule. El trabajo o energía eléctrica, en Joule. Se lo representa con el símbolo W. O sea, cuando vea ese símbolo significa trabajo o energía, en términos generales. Bueno, si hablamos de energía potencial, ya no escribimos W, sino que EP. EP, energía potencial. Es un tipo de energía. La W es para decir energía en términos generales. Hay energía cinética, hay energía potencial, hay energía elástica, hay diferentes tipos de energía. Para cada una de ellas, pues, existe una simbología específica, pero en términos generales representamos con la letra W, para trabajo o energía. Primera cosa. Ahora, el trabajo puede ser definido siempre como un producto o una multiplicación de una fuerza que le llamamos fuerza media por una distancia que generalmente es R. O sea, si yo multiplico F por R, ¿no? Eso me va a generar trabajo. Recuerden, fuerza por distancia, ¿no? Nos va a dar trabajo. Este trabajo es un valor escalar, no es vectorial. O sea, nunca representará con vector, sino con un valor numérico y la unidad de medida. Ya dije que el trabajo se mide en Joule, entonces va a decir 50 Joule, 100 Joule, 200 Joule. Siempre va a expresarse en Joule, el trabajo. Primera fórmula, entonces, fuerza por distancia, o sea, F por L. Otra de las maneras de calcular el trabajo es buscando la diferencia o variación, que le llamamos, de energía potencial. El triángulo, la letra E y la letra P como subíndice inferior, triángulo EP, eso se lee variación de energía potencial. Variación de energía potencial. Es decir, que el trabajo equivale o es igual a la variación de energía potencial. Es otra fórmula, ¿no? Ahora, ¿qué significa variación de energía potencial? Significa restar energía potencial final, que se simboliza EPF, energía potencial final, menos energía potencial inicial, que se simboliza EP y un cerito como subíndice inferior. Entonces, EPF menos EP0, eso significa energía potencial final menos energía potencial inicial. Esa resta equivale a decir variación de energía potencial. Todo ese resultado significa trabajo. Entonces, por eso estoy relacionando trabajo y energía potencial. Otra fórmula para calcular el trabajo está en la parte inferior de la diapositiva y la vemos ahí claramente. Esa fórmula la vamos a utilizar en los problemas y hasta ahí vamos a dejar por hoy por el asunto del tiempo, que ya me he pasado un poquito.
Bueno, recordemos esas fórmulas para cuando tengamos que calcular el trabajo. Muy bien. Veamos por ahí.